Listo. Bueno, el método de invarianza al impulso lo que hace es, si yo tengo un sistema, aquí tengo un x de t y aquí sale un y de t, o sea, mi sistema analógico está descrito entonces por su función de respuesta al impulso, y yo sé que entonces y de t es igual a la convolución con esa respuesta al impulso. Y las respuestas al impulso las puedo ver como una función, aquí tengo el tiempo, es una función continua, y dependiendo de la forma del sistema, pues básicamente pueden hacer muchas gráficas, pero en general la veo como una exponencial decreciente. Entonces lo que hago para este método es tomar esta señal y muestrarla en el tiempo, o sea, tomar puntos de esta señal y esos puntos van a generar bueno, con esos puntos voy a generar la respuesta en frecuencia o la función de transferencia de mi sistema discreto. Esto es en el tiempo, y lo que hace un sistema es tener una respuesta en frecuencia, o de donde partí es que esta respuesta al impulso tiene una respuesta en frecuencia, si no esto un pasabajas, que puede estar así, y lo que yo quiero es replicar esta, que está en el dominio continuo, h de j omega, a la parte discreta para que tenga exactamente la misma forma. Entonces, parto de decir que mi respuesta al impulso la muestreo para obtener esta señal. Entonces, no es nada más convertir a esta señal en una señal discreta, porque en la señal discreta, o para tener esta forma completa, necesitaría un número infinito de puntos, dado que la respuesta al impulso de mi sistema es infinita. De hecho, desde menos infinito hasta infinito en el tiempo, tendría que tener todos esos puntos para poderlos convolucionar con la señal discreta. No hago eso, pero lo que sí hago es decir que entonces h de n es igual a la respuesta analógica muestreada cada cierto tiempo, n delta t, donde n es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por el teorema de muestreo de la señal, cuando yo tomo una señal analógica y la muestreo, lo que le pasa al espectro de esa señal es que el espectro se vuelve repetitivo o se vuelve periódico, con periodicidad definida por la propia frecuencia de muestreo. Aquí t es el periodo de muestreo y fs es la frecuencia de muestreo. Entonces, mi espectro, que originalmente de mi sistema, ¿sí? Supongo que es un pasabajas, estaba así. Cuando muestreo su señal analógica, que es esta, empiezo a hacer a este espectro repetitivo con periodicidad 2pi. Este está en 2pi, y este punto corresponde en la frecuencia analógica a la frecuencia de muestreo. Entonces, el espectro de la señal, o sea, el espectro de esta, que está acá, x de f, va a ser igual a la frecuencia de muestreo, que es el factor también de escalamiento, por la suma desde k igual de menos infinito, infinito, de el espectro analógico, que multiplica, perdón, que es función de f con f menos k frecuencia de muestreo. Sí, yo lo escribo completo, si no me va a quedar ahí muy chiquito. X de f es igual a la suma desde k igual de menos infinito hasta infinito de fs por
xa f menos k por fs, donde esta suma lo que está diciendo es que el espectro se va a repetir cada frecuencia de muestreo. Aquí tengo 1, que es cuando k es igual a 0, está centrado, perdón, cuando esté 0, entonces está centrada acá, cuando f es 1 se mueve para acá, cuando k es 2 se mueve a la derecha y se mueve a la izquierda, y entonces tengo una serie infinita de espectros que se van repitiendo cada uno de ellos. Recordamos que entonces la frecuencia de muestreo debe ser estimada de tal manera que el espectro completo de interés, que está de aquí a acá, quepa en por lo menos la frecuencia de muestreo entre 2, y si no lo hago o si no cumplo con esta característica, entonces mi muestreo o mi sistema va a tener aliasing y no va a ser representativo de la versión analógica que estoy tratando de diseñar. Entonces, si un sistema o si al muestrear una señal genera esto, para un sistema estos espectros analógico y el espectro digital no son otra cosa que la respuesta o la función de transferencia del sistema, y entonces esto se convierte en h, que es la función de transferencia, luego la respuesta al impulso de mi sistema. Y esto que está acá, esta parte que tengo aquí dividida, la puedo ver también como esto es igual a la frecuencia de muestreo pasa para afuera, entonces la frecuencia de muestreo es el inverso del periodo por la sumatoria desde k igual de menos infinito a infinito. Este espectro está acotado entre 0 y 2pi, o sea, cada 2pi es la conversión de frecuencia analógica a frecuencia discreta. Cada 2pi tengo representaciones de este espectro, y entonces esto es h de a, que multiplica a omega menos 2pi k por la frecuencia de muestreo, me falta un término, y esto es igual a 1 sobre t por la sumatoria desde k igual a menos infinito de h de a por f. Esta omega es en realidad, bueno, omega por fs es la omega discreta menos 2pi k sobre la frecuencia de muestreo. Entonces déjenme borrar esta parte de acá. Un sistema discreto está definido por la función de transferencia que está especificada para el dominio z. Entonces h de z es la función de transferencia de mi sistema discreto, y para tener la respuesta en frecuencia de un sistema discreto tengo que evaluar a z igual a e a la j omega para estar evaluando sobre el círculo unitario, y esto es igual a esta parte que está acá, pero en su dominio, que correspondería al dominio analógico, sería 1 sobre t por la sumatoria desde k igual de menos infinito a infinito de h de a por s menos j 2pi k sobre t. Tengo ahí, y entonces yo sé que h de z es igual, la función de transferencia es igual a la transformada z de la respuesta al impulso, que es desde k igual de menos infinito hasta infinito de h de n por z a la menos n, y la respuesta, perdón, y entonces esta tiene que ser igual a esta parte que está acá. Entonces h de z
tiene que ser igual a la sumatoria desde k igual de menos infinito a infinito de h de n por e a la menos j omega n. O sea, estoy evaluando a este término en z igual a e a la j omega. Perdón. Voy a ver algo acá. Esta no es. Perdonen ustedes. Estoy, de hecho, evaluando a este término que es e a la menos st por n. Entonces, h de z, estoy evaluándolo en z igual a e a la st, y esto es lo mismo que la sumatoria desde k igual de menos infinito hasta infinito de h de n por e a la menos s t por n. Estoy poniendo ahí, y entonces el mapeo está directamente relacionado entre estos dos. Z, que es lo que me hace falta, todos los el plano Z va a ser igual a e a la st. Entonces, este número es un número complejo, este S, que es el plano original, el plano analógico. Y en el plano analógico, déjenme reescribirlo. Para hacer el mapeo. Entonces, Z es igual a e a la a más bj por el tiempo, y entonces z es igual a e a la at por e a la bj por el tiempo, y esta parte de acá es la magnitud del número r, y esta parte de acá es el ángulo o la parte compleja, donde este término bj está acá, es el ángulo. Por lo tanto, z lo puedo escribir como r por e a la j teta, y ese es el mapeo que voy a mostrar ahorita para garantizar que el mapeo que yo hago de la función o de todo el plano S está dentro del círculo unitario, y además los polos caen dentro, y si el sistema es originalmente estable, entonces el sistema se vuelve también estable. Déjenme borrar esta y quedarme nada más con esta transformación, que es z es igual a e a la st. Y me conviene escribir esta como z es igual a e a la at, parte real, por e a la bjt, parte imaginaria. Entonces, el mapeo es realmente bastante sencillo, porque aquí tengo sigma, aquí tengo j omega. Sencillo en un aspecto ¿cómo llamarlo? El mapeo se va a convertir, o se puede ver que es muy directo, a diferencia de la aproximación por derivada. Como menos grande está acá. Entonces, sigma, y este es real, este es imaginario. Lo voy a poner acá. Z es igual a e a la at
por E a la BJT. Ese es el mapeo que me importa realmente. Si A es igual a 0, entonces lo que estoy haciendo es mapeando el eje J omega con A igual a 0. Y con A igual a 0, entonces esta Z, en realidad este punto o este término se vuelve 1, significa que es de radio 1, y lo que está del otro lado es todos los cambios en frecuencia, o sea, lo que estoy haciendo es tomo todo el eje J omega y lo estoy mapeando en el círculo unitario, que está pasando justamente acá. Pero no, a diferencia de la transformación por aproximación de derivada, donde tomaba el eje J omega completo y todo el eje lo mapeaba en un círculo, lo que estoy haciendo acá es darle vueltas al círculo, porque cada vez que yo pase por el valor de t, este va a empezar a replicarse y va a pasar por acá. Es decir, este factor, lo escribo al revés, J por BT, cada vez que B por T sea igual a 2K pi o 2 pi K, entonces voy a estar dándole vueltas al término, y eso significa que B es igual a 2K pi sobre el tiempo, sobre el periodo. El inverso del tiempo, o sea, B es igual a 2K pi por la frecuencia de muestreo. O sea, lo que estoy tomando es todo este tiempo que está acá, y cada vez que tengo 1 sobre T, o sea, 1 sobre T, 2 sobre T, etcétera, todo este pedazo de aquí para acá está mapeado dentro de esta región que está acá. El siguiente va a volver a mapearse sobre este, y el siguiente va a volver a mapearse sobre eso. Del otro lado hago exactamente lo mismo, porque ahora voy para el otro lado y entonces vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer acá. Lo que sí estoy garantizando es que todo el eje J omega está en el círculo unitario, aunque no está de manera inyectiva, es decir, biyectiva, es decir, un punto corresponde a un solo punto de acá. Eso no pasa con esta aproximación, pero sí todo el plano está dentro de este círculo que está colocado acá. Entonces eso es algo malo, ¿no? Entonces puedo definir, bueno, semi malo, puedo definir acá a esta región que es 1 sobre t, que es lo que estoy buscando acá, como la región de interés que me interesa mapear en esta zona. Eso mismo pasa, ahora déjenme pasarme hacia este lado, hacia cuando el valor de A es negativo. Si A es negativo, o sea, el semiplano izquierdo, si A es negativo, entonces el radio de este número complejo va a ser menor a 1, y por lo tanto todo el semiplano izquierdo que estaba acá está dentro de este círculo unitario inmediatamente. Por eso decía que era muy intuitivo esta transformación, porque todo esto está aquí, y entonces si este es mayor a 0, o sea, si A es mayor a 0, estoy de este lado, está por fuera del círculo unitario. Entonces cumplo con los requisitos. El lado izquierdo está dentro del círculo unitario, el eje J omega es el círculo unitario, y el lado derecho del semiplano es el exterior del círculo unitario. Entonces, si un sistema es estable en este dominio, será estable en este otro dominio por esta transformación que estoy haciendo acá. Ahora, el sistema, déjenme borrarlos para no ensuciar mucho el pizarrón, el sistema, o esa característica que tiene este mapeo de envolverse sobre el círculo unitario, hace además un acotamiento que debo tener en cuenta para poder hacer la transformación por aproximación de derivada de mi sistema. Y es que el sistema, la aproximación por derivada, mapea muy bien todo lo que está en la franja hasta 1 sobre t y menos 1 sobre t.
Entonces, esta franja que está acá y esta franja que está acá es la franja que está muy bien mapeada y que corresponde en el eje Z, en el plano Z, como o sea, nada más tomando en cuenta el eje J omega, corresponde desde aquí hasta acá, 1 sobre T. Y del otro lado, menos 1 sobre T. Son ese punto que está ahí. Entonces, yo espero que mi sistema analógico, la distribución de todos sus polos y ceros, que no sean los que están en el infinito, esté dentro de este espacio que está definido por acá. O sea, pueden estar muy hacia la derecha, pero todos los polos y los ceros de mi sistema, si tengo uno acá y el otro acá, el otro acá, el otro acá y el otro por acá y por acá, todos esa distribución de polos y ceros deben caer acá para garantizar que por la cercanía este cero caiga acá, este cero caiga acá, los polos van a caer por acá, este otro es real, va a estar por aquí y este va a estar de este lado, que es lo que está haciendo el mapeo de esto que está acá. ¿Qué pasa si tomo un 1 sobre T que esté dentro de la distribución de los polos y los ceros? Por ejemplo, este valor de acá y menos 1 sobre T por acá. O sea, estoy tomando una mala frecuencia de muestreo, porque esto es igual a la frecuencia de muestreo. Y si eso pasa, este cero que estaba ubicado en esta posición originalmente, ahora se va a pasar del otro lado y entonces puede que caigan hacia acá, cambiando con ello la distribución de polos y ceros de mi función de transferencia en el dominio Z y por lo tanto generando un aliasing espectral que hace que la función analógica y la función discreta ya no sean similares. Por eso la frecuencia de muestreo o el periodo de muestreo para muestrear mi señal analógica debe ser suficientemente amplio para contener a todos los polos y ceros relevantes, que no son los que están en los infinitos, de mi sistema, y con ello, a diferencia de la aproximación por derivada, estoy tomando todo este espacio que es realmente las frecuencias de interés, y lo que está por fuera, o sea, hacia arriba o hacia abajo de este pizarrón, pues ya no hay polos y ceros que entorpezcan con el funcionamiento, y lo que estoy logrando con ello es que mi sistema está teniendo una mayor proporción y además este cambio de frecuencias ahora sí es lineal, lo que tengo acá, y las frecuencias que van desde 0 hasta la frecuencia de muestreo entre 2 se ven bien para mi sistema discreto que tenía originalmente. De hecho, este está mal, porque este va hasta acá, perdón, que he dicho antes, con este va hasta acá, entonces para garantizarlo tengo que ponerlo todavía más arriba, entonces para que se vea bien, porque este cero está afectando, este punto tiene que estar por acá, 1 sobre T, este punto tiene que estar por acá, 1 sobre T, a la mitad, esto sería 1 sobre 2T y 1 sobre 2T para garantizar que el espectro completo se vea bien. ¿Sale? Entonces, mi función de transferencia, h de z, ya puedo borrar. Parto de mi función de transferencia h de s, que es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta m de dk por s a la k entre la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de ak por s a la k. En el dominio analógico, esta va a ser, siempre se puede expresar como una fracción parcial, y entonces esta va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de ak entre s menos pk, que son los polos,
y la función de transferencia, entonces va a ser igual a ¿dónde está? H de z va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los mismos coeficientes acá por 1 menos e a la pkt z a la menos 1. Reemplazando directamente a s como esto, o sea, z es igual a e a la st, la función de transferencia una y otra se reescriben de esta manera. ¿Qué es lo que hago? Encuentro los polos de la función de transferencia de mi dominio analógico, y la función de transferencia en el dominio discreto va a ser la misma suma de fracciones parciales, pero con los mismos coeficientes, pero en lugar de los polos, que es realmente lo que me importa, estoy haciendo justo la transformación de los polos. La forma de fracciones parciales discreta, la forma genérica, o acá, por esta, primero pongo la genérica h de z es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los coeficientes acá entre 1 menos lambda k, que son los polos discretos, z a la menos 1. Entonces lo que estoy haciendo es reemplazando los polos de mi sistema por los polos de mi función analógica que están mapeados con esto. Por eso este lambda k que está aquí se reemplaza por e a la pk por t por z a la menos 1. Para hacer el símil entre una y otra forma, y entonces la transformación de funciones del analógico al discreto es inmediata.